Pasemos a una nueva práctica titulada Formulaciones y principios de nanomoliciones aceite en agua. Bien, las nanomoliciones son aquellas que son sistemas coloidales de aceite dispersos en agua, estabilizadas por surfactantes. Estas mismas se van a diferenciar de las emulsiones tradicionales por el tamaño de gota, ya que va a variar entre 20 a 500 nanómetros. Además de que esto le permite tener una apariencia translúcida o transparente, una mayor estabilidad cinética, lo cual le permite afrontar fenómenos como por ejemplo la coalescencia. Ahora continuamos con lo que es la fundamentación teórica, que va a estar basada en la tensión interfacial de moléculas anfílicas, las cuales van a estar seleccionadas mediante su fórmula de HLB, que por sus siglas en inglés significa Hydrophilic Lipophilic Balance. Un HLB adecuado nos va a permitir obtener nanomoliciones de aceite en agua estables, además que tengan una correcta uniformidad de las gotas. Asimismo, vamos a mencionar que en la práctica se va a estar empleando lo que es el ultrasonido, que va a actuar a través de la cavitación acústica. Esta misma nos va a permitir que las microburbujas generadas implosionen, liberen energía y formen microchorros, que a través van a fermentar las gotas de aceite en una escala nanométrica. Esta escala nanométrica se tiene que medir a través de los siguientes parámetros, los cuales son el tamaño de gota o el PDI, que va a estar determinado por la dispersión dinámica de la luz, el potencial Z, que al superar los 30 milivoltios va a permitir que tenga una correcta estabilidad electrostática. También tenemos lo que es la viscosidad y el pH, que van a ser fundamentales en el área de la farmaindustria o también en la cosmética. Y por último tenemos lo que es la tramitancia óptica, que esta va a ser esencial para la formación del sistema. Como objetivo práctico tenemos formulación de nanoemulsiones en aceite en agua asistida por ultrasonido y caracterización del comportamiento reológico. Al inicio de la práctica se habló de los métodos de formulación de una nanoemulsión, se habló del balance hidrofílico-lipofílico, además del método de temperatura de fase inversa, el último que nos permite de una manera muy simple y sencilla formar nanoemulsiones variando solamente un parámetro físico que vendrá a ser la temperatura. Posteriormente a ello se inició la preparación de la fase acuosa, donde se midió la cantidad deseada de agua, aproximadamente del 80 al 90% del volumen final de la nanoemulsión, y luego se calentó en un agitador magnético aproximadamente entre 40 a 50 grados Celsius para facilitar la disolución de los componentes. Posteriormente se realizó la preparación de la fase oleosa, donde en un vaso de precipitados de capacidad de 100 mililitros se agregó la cantidad necesaria de aceite de ricino, además de los emulsionantes, que son el Twin 80 y Spam 20. Del Twin 80 agregamos 0,9 gramos y de Spam 20 0,1 gramo. Luego, durante la formación de la preemulsión, se añadió lentamente la fase acuosa en la fase oleosa. La fase oleosa estaba en un agitador magnético constantemente para formar la preemulsión. Se agitó de esta manera durante 10 a 15 minutos a baja velocidad en el agitador magnético para asegurar la mezcla homogénea. Luego del tiempo en el agitador magnético, la preemulsión se llevó al sonicador por 30 minutos. Luego, pasados los 30 minutos en el sonicador, ya tenemos lista nuestra nanoemulsión. Esta va a pasar a través de una serie de pruebas. Primero se llevará al potenciómetro para poder medir su pH. Posteriormente a ello, se hará la segunda prueba, es decir, evaluar su índice de dispersión o su tamaño de gota. En esta prueba se encontró floculación y coalescencia, además de encontrar o ver el fenómeno de la moderación de Ostwald, que por lo tanto se tuvo que repetir o variar entre la fase oleosa y la fase acuosa, es decir, añadir un poco más y luego llevarlo de vuelta al agitador para evitar estos fenómenos antes mencionados. Luego de haber pasado por la evaluación del tamaño de gota, a nuestra nanoemulsión vamos a evaluarla mediante unos tubitos de ensayo y haciendo uso de la centrífuga vamos a poder evaluar la estabilidad de las fases. Para la evaluación del comportamiento reológico de nuestra nanoemulsión se llevó al viscosímetro y se evaluó su viscosidad. Para poder evaluar la homogeneidad de nuestra nanoemulsión se llevó al refractómetro y se midió su índice de refracción. Finalmente, para poder evaluar si es una buena nanoemulsión o no, se llevó al espectrofotómetro y se midió su transmitancia o su índice de transmitancia. Para los cálculos usaremos la fórmula del método de HLB para determinar cuánto de los tensioactivos debemos mezclar para obtener una nanoemulsión, donde HLB mezcla es igual al HLB del primer tensioactivo multiplicado con su fracción másica correspondiente más el HLB del segundo tensioactivo multiplicado con su fracción másica. Es así que el tensioactivo número 1 representa al Twin 80 y el tensioactivo 2 al Spam 20, según la escala de HLB. Sabemos que el HLB del Twin 80 es 15, del Spam 20 es 8.6 y de la mezcla para el aceite de resino es 14. Entonces, sustituimos los valores de HLB de cada tensioactivo en la fórmula ya presentada, del Twin 80 y del Spam 20.
sabiendo las densidades del Twin 80, que es 1.064, y del SPAN 20 es 1.058. Con los datos obtenidos, reemplazamos en la fórmula de la densidad. Despejamos y de esta manera vamos a tener una masa para el Twin 80 de 0.89 y la masa del SPAN 0.16. Primero evaluamos el comportamiento reológico a partir de la velocidad de cizallamiento versus la viscosidad. Con los datos obtenidos, creamos la tabla 1, donde la viscosidad aumenta de 0.6 pascal segundo a 4.86 pascal segundo, conforme la velocidad de cizallamiento se incrementa de 10 a 200. En la gráfica 1, observamos un comportamiento que confirma que no se trata de un flujo newtoniano, pues un líquido newtoniano la viscosidad se mantendría constante, sin importar la velocidad de cizallamiento. En cambio, se evidencia un comportamiento reológico dilatante o de espaciamiento por cizalla. Al aplicar mayor esfuerzo mecánico, las gotas internas tienden a reorganizarse y aumentar la resistencia al flujo, lo que explica la elevación progresiva de la viscosidad. De esta manera, esta emulsión se trataría de un carácter no newtoniano. Después de analizar el comportamiento reológico, evaluamos las características en la tabla 2, donde la emulsión obtenida presenta un índice de refracción 1.3325, que es prácticamente igual a la del agua destilada 1.3326, y está muy diferente al del aceite de resino 1.477. Además de un alto porcentaje de tramitancia entre un 90.7 a 94.4% y un pH ligeramente ácido que es de 5.7. Para evaluar la estabilidad de la nanoemulsión se aplicó la centrifugación, donde en la figura 1 observamos un mecanismo de inestabilidad, pues el movimiento de las gotas ascendieron, es decir, una sedimentación inversa. Asimismo, se observaron dos fases visibles en ambos tubos de ensayo. En la figura 2 se observó el color de esta y fue blanco. Esto indicaba un tamaño aproximado de las gotas mayor a 500 nanómetros. En la figura 3 se observó el fenómeno de la floculación, pues unas gotas se encontraban agrupadas dentro de otras, y asimismo se pudo observar alrededor de estas unas pequeñas gotas con un movimiento brumiano. Los resultados obtenidos en la tabla y gráfica 1 evidencian un incremento progresivo de la viscosidad con la velocidad de sellamiento. Esto va a corresponder a un comportamiento shear thickening propio de fluidos no newtonianos. Sin embargo, este hallazgo contrasta con lo reportado para el aceite de resina. En el año 2015, Agdel, Raskit y Nierat demostraron que este aceite presenta un comportamiento prácticamente newtoniano, con índices de flujo cercanos a 1 en un amplio rango de temperaturas, lo que implica una viscosidad estable independientemente de la tasa de sillasa. Asimismo, en el año 2020, Stanciu reportó que, bajo ciertas condiciones, el aceite de resino puede mostrar un ligero shear thinning, es decir, una disminución de la viscosidad al aumentar la velocidad de sellamiento. La diferencia observada con nuestros datos experimentales podría deberse a la presencia de aditivos o impurezas que modifiquen la microestructura del sistema, a variaciones en la temperatura de trabajo o a diferencias de las técnicas de mediciones, los cuales son factores que pueden alterar la respuesta reológica. En este sentido, el hecho de que la viscosidad aumente con el sellamiento sugiere que la muestra analizada no corresponde a un aceite de resino puro o el procedimiento tuvo algún fallo. En las nanoemulsiones, la estabilidad depende de la densidad relativa entre fases, el tamaño de gota y la acción de los surfactantes, lo que explica fenómenos como la sedimentación inversa, lo que se muestra en nuestra práctica. Normalmente, en emulsiones aceite-agua, el aceite es el menos denso, va a tender a formar crimen hacia arriba, pero si la fase dispersa es más densa o si se forman agregados grandes por floculación, las gotas pueden desplazarse hacia abajo, como señalan estudios sobre emulsiones alimentarias y farmacéuticas según Junfalin en el año 2019. Además, Bimal Kumar en el año 2018 describe que la sonificación se emplea justamente para reducir el tamaño de gota mediante la cavitación ultrasónica, logrando distribuciones más homogéneas y estables que van a retrasar tanto el cremado como la sedimentación. Además, si la cantidad o el tipo de surfactante no garantiza suficiente repulsión electrostática o estérica, las gotas pueden flocular, formando racimos que actúan como partículas más grandes y más pesadas. Esto va a favorecer nuevamente lo que es la sedimentación. Además, la combinación de la densidad relativa con la eficiencia de solidificación y la capacidad de la estabilización de las emulsiones va a determinar si la nanoemulsión mantiene su estabilidad o si se aparecen inestables, como la sedimentación inversa y la flocación, tal como lo reporta Qian Lui en el año 2023. Bien. La caracterización de la nanoemulsión formulada con aceite de resino y los test activos no iónicos, el Twin 80 y el SPAN 20, reflejan parámetros físico-químicos, los cuales van a sustentar la formación de un sistema estable en el rango nanométrico.
En primer lugar, los valores del pH muestran que el agua destilada se encuentra en 6,239, mientras que la nanoemulsión alcanzó un valor de 5,702, el cual vendría a ser ligeramente más ácido. Esta disminución puede explicarse por la interacción de los ácidos grasos presentes en el aceite de resino con los surfactantes, así como por la propia naturaleza de la mezcla, que puede generar microambientes ligeramente ácidos. Estudios han reportado que las emulsiones elaboradas con aceites vegetales suelen presentar valores cercanos a la neutralidad, aunque con una ligera tendencia a la acidez, lo cual es importante para mantener la estabilidad del sistema y su compatibilidad con aplicaciones farmacéuticas o cosméticas. En cuanto al porcentaje de transmitancia, la nanoemulsión mostró valores elevados en el rango de 90,7 a 94,4%. Este resultado indica una alta transparencia del sistema y confirma la presencia de gotas con un tamaño nanométrico, ya que cuanto más pequeñas son las partículas, menor es la dispersión de la luz visible, favoreciendo la claridad de la muestra. Estudios señalan que una transmitancia superior al 90% es un marcador confiable de la formación de nanoemulsiones estables. Además, estos valores sugieren que el par de tensioactivos utilizados lograron reducir de manera efectiva la tensión interfacial entre el aceite de ricino y el agua, favoreciendo la formación de una dispersión uniforme y estable. Respecto al índice de refracción, el agua destilada mostró un valor de 1,3326, mientras que la nanoemulsión alcanzó 1,3325, prácticamente idéntico al de la fase acuosa. Este resultado indica que la nanoemulsión está dominada por la fracción acuosa y que las gotas de aceite, al encontrarse en dimensiones nanométricas, no alteran significativamente las propiedades ópticas del sistema. En contraste, el aceite de ricino presentó un índice de 1,477, coherente con su elevada densidad óptica y con lo reportado en la literatura para aceites vegetales de alta viscosidad. Este contraste confirma que la nanoemulsión logra diluir y dispersar de manera efectiva la fase oleosa dentro del medio acuoso. En conclusión, los resultados obtenidos mediante la caracterización físico-química de la nanoemulsión, como pH, tramitancia, el análisis microscópico, confirman la formación de un sistema estable. Sin embargo, si entramos al comportamiento reológico de esta nanoemulsión, revelan cierta discrepancia con respecto a los ensayos teóricos. Ahora, entrando en las aplicaciones farmacéuticas, esto podría mejorar en la formación de administración oral de fármacos o también por vía tópica. Esto sí entramos a las áreas de dermatología y cosmetología. Como complemento a esta práctica, planteamos una propuesta de innovación que busca optimizar el proceso de la obtención de nanoemulsiones. En nuestro trabajo, empleamos la mezcla en baño de ultrasonido, una técnica que aprovecha la presión acústica generada por ondas ultrasónicas en el líquido. Estas ondas producen fenómenos de cavitación que facilitan la ruptura de las gotas de la fase oleosa, favoreciendo así la formación de una nanoemulsión. Este procedimiento es eficaz en laboratorio, pero presenta limitaciones cuando se piensa en su aplicación a gran escala, debido al control de la temperatura, al consumo energético y a la distribución de tamaños de gota, que no siempre es uniforme. Y para superar estos retos proponemos combinar el mezclado asistido por ultrasonido con otra operación unitaria de uso industrial, la homogenización a alta presión o la microfluidización. Esta integración funcionaría en dos etapas. Primero, el baño ultrasónico actúa como un paso de premezcla para reducir el tamaño inicial de las gotas. Luego, la homogenización a alta presión o el paso por microcanales estrechos uniformiza el sistema, disminuyendo así el tamaño promedio y alcanzando una distribución más estrecha. Esta estrategia ofrece varias ventajas. Entre ellas está una mayor estabilidad, ya que van a haber gotas más pequeñas y uniformes, reduciendo así la tendencia a la coalescencia. Por otro lado, un menor consumo energético, ya que al compartir el trabajo entre dos operaciones unitarias, cada una actúa de forma más eficiente. Y por último, una mejor escalabilidad. La homogenización a alta presión es una técnica consolidada en la industria farmacéutica, por lo que facilita trasladar este método desde el laboratorio hasta una producción industrial. Además, este esquema se conecta con otras operaciones unitarias: el mezclado inicial para formar la preemulsión, la transferencia de calor para controlar la temperatura en el baño ultrasónico y en el homogenizador, la filtración por membranas para remover gotas grandes y el secado por atomización o liofilización, que permitiría obtener polvos nanoestructurados más fáciles de almacenar y transportar. En conjunto, esta propuesta transforma un procedimiento experimental de laboratorio en un proceso robusto, sostenible y con aplicaciones reales en la industria farmacéutica, cosmética, alimentaria y agrícola. Gracias.